Popular, el señor Alonso Pérez. Buenos días, gracias, presidenta. Buenas tardes, perdón. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos saludar al nuevo secretario de Estado para la Agenda 2030. Queremos darle nuestra más sincera enhorabuena porque ha caído en el mejor trampolín de la política española. Así que puede estar tranquilo, no sienta presión por hacer las cosas bien, ya que su antecesora, sin prácticamente avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo poco que hizo, haciéndolo muy mal, ha llegado a ser ministra del Gobierno de España y secretaria general de Unidas Podemos. Se dice popularmente que el único lugar donde el éxito va antes que el trabajo es en el diccionario, pero sin lugar a dudas ustedes han venido para revolucionar la política española. Para bien o para mal, que juzguen los españoles, aunque viendo los resultados de Madrid y de las últimas encuestas, están teniendo ustedes un suspenso radical. Y radical es el cambio que necesitan sus políticas con respecto a la Agenda 2030. Como sabrá, represento al partido que trabajó, negoció, firmó y ratificó la agenda cuando estaba en el Gobierno. Por eso nos da mucha pena comprobar cómo los ODS y los objetivos que se han definido como retos de país en esta estrategia están cada día más lejos de ser una realidad, especialmente en lo que se refiere a una reconstrucción alineada con la Agenda 2030. Y es conveniente hacerles ver la auténtica realidad de nuestro país, aunque les sea incómodo, porque es evidente que ustedes estaban mejor en la oposición lanzando eslóganes vacíos, promesas que cuando han llegado al Gobierno son incapaces de cumplir. Y hablando de esa falta de capacidad de gestión, en primer lugar quiero hablar del que se ha señalado en esta estrategia como el primero de los retos de país, acabar con la pobreza y la desigualdad. Señalaba usted antes, en un lugar destacado de esta estrategia, como una de las políticas aceleradoras, la del ingreso mínimo vital. Ya nadie duda de que el escudo social al que ha hecho referencia y tan cacareado por este Gobierno ha sido un absoluto fracaso. Según los propios datos del Ministerio publicados el pasado 17 de mayo, apenas se ha concedido al 20% de los solicitantes. Mientras se despilfarra el dinero público en colocar amiguetes, en movilizar el Falcon para ir de concierto a Benicàssim o en nuevos coches oficiales, Oxfam Intermón señala que si el ingreso mínimo vital se hubiera implementado en su totalidad, habría salvado de la pobreza a 277.000 personas el año pasado. ¿Quiere que les dé una pista de dónde recortar? Con lo que su Gobierno gasta en asesores, se podría pagar el ingreso mínimo vital a 65.000 españoles. Pero continuemos. Hablemos del segundo reto de país, que es hacer frente a la emergencia climática y ambiental. Este Gobierno ha sido incapaz de liderar la transición hacia una sociedad y una economía sostenible, verde y competitiva durante estos 3 años, en los que hemos tenido mucha teoría y pocos hechos por parte de la señora Rivera. Por abreviar, aunque no tengo mucho tiempo, su política en esta materia puede resumirse en tarde y mal. Llegan tarde a la transposición de las directivas europeas y no dejamos de recibir advertencias y sanciones. 3 años de retraso para aprobar una ley de cambio climático cuando el Partido Popular ya había registrado un texto legal en esta Cámara en el año 2018. Aprobaron una estrategia en materia de economía circular con 2 años de retraso, cuando nosotros la dejamos hecha también en 2018. Lo único que han conseguido durante estos 3 años es perjudicar la competitividad de nuestra industria y que suframos el saqueo de su política energética. El precio del butano lleva encadenados 10 meses de subidas. Si hablamos de gasolina, he de decirle que hoy llenar el depósito de nuestro coche es un 12% más caro que al comenzar el año. Pero ustedes contestan que por eso quieren apostar por la electrificación. Y yo he de decirles que no nos engañen, porque ustedes han llevado a cabo un cambio de tarifa que supone un aumento de los costes de hasta un 73% del precio de la energía en hora punta. Esto se les está yendo de las manos. Son consumos esenciales los que están en máximos históricos por su mala política energética. Pasemos al tercero de los retos de país, al que también ha hecho referencia, sobre cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación. Los colectivos que la izquierda dice defender siempre son los que sufren más las políticas de izquierdas. La tasa de paro femenino es del 19,7%, somos el segundo país de la Unión Europea con más paro entre mujeres, solo superado por Grecia. En el ámbito laboral la brecha de género se amplía y me preocupa especialmente en el ámbito rural, donde alcanza un 40%. Hemos retrocedido 10 puntos en bienestar de las mujeres, pasando a ocupar el puesto número 15 en el ranking de la desigualdad.
Le podría dar muchos más datos, pero es que la izquierda lleva 3 años en el Gobierno y ustedes no hacen nada. Solo planes para el 2030, e incluso Sánchez ya habla del 2050. Aunque para tener un mundo mejor en 2030, ¿no creen que deberían ustedes empezar a hacer algo en el 2021? En los retos de país cuarto y quinto, ustedes se llevan la palma. Cada vez que la izquierda entra por la puerta de la Moncloa, el trabajo decente y el crecimiento económico saltan por la ventana. La realidad es que a día de hoy en España hay 5,3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. La radiografía de nuestro país desde que gobierna la izquierda es la siguiente, aunque usted haya hablado de datos muy positivos. Yo le cuento. Se han cerrado más de 110.000 empresas. Se han creado 315.000 empleos públicos, pero se han destruido más de 55.000 empleos privados. El paro juvenil ha subido más de un 34% y ha aumentado el paro en todos los sectores. Ya pueden ponerse las pilas antes de 2030, porque como sigan así, para entonces no va a quedar nadie en pie. Hablan también en el sexto reto de país de revertir la crisis de los servicios públicos, centrándose especialmente en la educación, sanidad y dependencia. En educación han logrado ustedes la sectaria Ley Celaá, que ataca la libertad, el esfuerzo, la equidad y pulveriza la calidad de nuestra educación. En cuidados y dependencia simplemente le daré un par de datos. Fallecimiento de casi 30.000 personas en residencias de servicios sociales. Desde el estallido de la pandemia murieron esas personas solas y asustadas. La generación que luchó toda una vida por dejar una España mejor a sus nietos no ha tenido la ayuda ni el apoyo de su Gobierno cuando más lo necesitaban. Pablo Iglesias no se dignó ni a visitar ni una residencia. En el año 2020, más de 55.000 personas fallecieron sin respuesta en las listas de espera de la dependencia. Creo que estos tremendos datos hablan por sí solos. Pero ustedes han sido especialmente tenaces a la hora de intentar generar desconfianza en el Sistema Nacional de Salud. La lista es interminable. Reconocimiento tardío de la pandemia, comités de expertos inexistentes, opacidad en las cifras, falta de evaluación de la gestión comprometida por Sanidad desde octubre de 2020, compra tardía de equipamiento que encima era fake, falta de un plan cohesionado de vacunación para todo el país, hay enfermos crónicos sin vacunar todavía a día de hoy, vaivenes con el uso de las mascarillas. 4 ministros de Sanidad en 3 años, señorías de la izquierda. A partir de estas carencias es que ustedes tienen fiabilidad cero para liderar o aportar valor al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sobre el séptimo reto, en el que hablan de poner fin a la injusticia global, a las amenazas de los derechos humanos o a los principios democráticos, ya le digo que espero que haya cambiado usted mucho, porque defender el comunismo, que es como defender el nazismo, no lo digo yo, lo dice Europa, o defender el indulto a quienes rompen la convivencia, la paz, incendian nuestras calles y no solo no se arrepienten, sino que aseguran que reincidirán, no es muy compatible con los derechos humanos, con el fin de la violencia en el mundo o con la democracia. Tampoco es defender la igualdad entre españoles que su compañera, la ministra Irene Montero, proponga hoy eliminar las causas contra los independentistas ante el Tribunal de Cuentas. Todos los españoles pagan Hacienda, pero los golpistas no. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? El último de Yo los le recuerdo, diputado, que estamos en la comisión de ODS. El tiempo, presidenta. Estoy hablando de todos los retos, de la estrategia. Lo puede comprobar luego usted. El último... No sé en qué punto están los indultos, la verdad. Pues en el democracia, justicia, lo puede ver luego. El último de los retos, bueno, se me han ido unos 20 segundos. El último de los retos de país trata sobre revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. Está muy bien tener una vicepresidenta de reto demográfico, pero a la hora de la verdad ningún compromiso concreto en cuanto a calendario ni inversiones, ninguna alusión a la maternidad ni a las ayudas a las familias, algo que deliberadamente ignora este Gobierno. Todos son referencias a metas para 2030, pero sin ninguna concreción. Por lo menos dicen en la página 308 que como parte de las actuaciones para hacerle frente se está trabajando en la aprobación de una estrategia nacional frente al reto demográfico. Y yo les digo, ya era hora. Esto es precisamente lo que reclamamos desde el Partido Popular. La respuesta de su Gobierno es que ya estaba aprobada, a pesar de que no es así, ya que lo que está aprobado son unas directrices generales de la estrategia. Así que me alegra que reconozcan por escrito que no nos estaban diciendo la verdad. Voy finalizando. Ustedes han incumplido la primera regla básica de la política, conseguir que la vida de los ciudadanos sea mejor ahora de lo que era hace un año. Con los datos que he facilitado, eso está lejos de la realidad. Más paro, más desigualdad y más desconfianza. Se presentaron como el Gobierno del cambio y han terminado siendo el Gobierno del recambio.
Parches rápidos para problemas que requieren lo mejor de los servidores públicos. Han dejado claro a los españoles, especialmente a los más vulnerables, que están solos en la salida de esta crisis. Que cuando hablan de justicia se refieren a indultos. Que cuando hablan de más representación internacional se refieren a un paseo de 20 segundos con Joe Biden. Que cuando aseguran que están luchando contra la crisis no están luchando contra ella, sino utilizando la crisis como excusa. Su política de engañar a todos todo el tiempo está llegando a su fin. Cada día más españoles lo saben y así lo reflejan ya todas las encuestas. España no se merece este gobierno, pero les aseguro que el verdadero cambio, el cambio que va a traer el presidente Casado a este país, está muy cerca. Muchas gracias.